Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, desde el restaurante Coconó, esperando que todo vaya marchando bien en sus hogares, en sus espacios, en sus áreas de trabajo, los que están saliendo a trabajar, y los que no, pues esperemos que esta contingencia pase y sea como una de las experiencias, sí han sido fuertes, pero también que deje experiencias padres y experiencias que nos ayuden a ser mejores humanos, a ser mejores personas y pues a valorar más, ¿no?, la parte de nuestra tierra, nuestra vida, nuestra esencia, nuestra familia. Pues bienvenidos a este festival de pan. En esta ocasión a nosotros nos toca hacer las conchas mexicanas, que es un pan muy tradicional en México, y pues esperando que pueda ser de su agrado. Vamos a iniciar, vamos a esperar tantito, ver si nos podemos conectar con un compañero que nos va a ayudar a traducir. En lo que vemos si se conecta, para hablar un poco de las conchas, lo que les decía es un pan muy tradicional de México y es uno de los favoritos dentro de los hogares, dentro de las casas. Esto nace a partir de, se hace favorito en las casas, y esto es a partir gracias a la venida de los españoles. Entonces ellos obviamente estaban acostumbrados al pan, y pues lo que nos han dejado pues han sido un sinfín de sabores y colores dentro de nuestra panadería mexicana. Aquí hemos puesto algunos ingredientes. Yo sé que ya les había puesto la lista, les había subido la lista, pero en esta ocasión quiero hablarles un poco también de esta parte en la que podemos hacer como las combinaciones de sabores, de la parte como más tradicional a la parte ahora que ha cambiado también dependiendo mucho de la dieta, y me refiero por ejemplo a las grasas, a los lácteos, a los azúcares, ¿no? Y entonces ahora aquí vamos a ver un poco del producto, y por ejemplo yo les pedí en su receta harina, azúcar, sal, leche, huevos, mantequilla y vainilla al gusto, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es que justo con lo de la receta tradicional, por ejemplo, es harina, azúcar, manteca de cerdo, en aquellos tiempos era huevo de rancho, y por ejemplo le ponían algún sabor, ¿no?, extra, pero en este caso vamos a usar la vainilla. Entonces con la harina pues vamos a estar usando harina de trigo, pero también podemos usar harina de trigo, podemos usar harina de centeno, de salvado, harina de maíz, harina integral, entonces va a depender. Y por ejemplo, también tenemos la parte del azúcar. El azúcar, como sabemos, pues es la molienda de la caña de azúcar, y entonces aquí, por ejemplo, yo les presento 4 tipos de azúcar, en el cual de la primera molienda viene el piloncillo o piloncillo, o que es de la panela, como lo conocemos aquí en Chiapas. Entonces de la primera molienda, y posterior a eso sigue el mascabado. La tercera molienda es azúcar morena, de ahí sigue la refinada, que es un poquito más blanca, y al final terminamos con azúcar glass, ¿no?, que es mucho más molida. Entonces en esta ocasión
nosotros vamos a ocupar la azúcar morena. Estas, por ejemplo, se pueden ocupar, ahorita les digo que ya han cambiado como las tendencias o como los tipos de alimentación, y entonces, por ejemplo, esta panela la podemos utilizar, pero haciendo, por ejemplo, diluyéndolo en el líquido que tengamos. En esta ocasión pedimos leche y entonces podemos diluir la cantidad de azúcar o la cantidad de panela en la leche. Por lo regular, estas dos es un poquito menos dulce que la normal o que la estándar, entonces ya ahí va a depender de los gustos, ¿no? Entonces, ahorita quitamos esto, nos quedamos con esto, y acuérdense que el azúcar glass nos lo vamos a ocupar para la costra. Otra de las cosas que también entra dentro de nuestros ingredientes y que podemos sustituir es esta parte, que justo ayer en uno de los comentarios de Gelda Morales nos decía que la manteca de cerdo, que ella iba a usar manteca de cerdo, y está bien, no hay ningún problema, que de hecho, por ejemplo, lo que les decía, la receta tradicional es con manteca de cerdo, pero también entre las panaderías, por costos, por sabor, por diferentes cosas y por cuestiones también de dieta, se han ido cambiando, ¿no? Estas grasas. Entonces, por ejemplo, tenemos la manteca vegetal, que es esta, tenemos margarina, que es un poquito más dura por la concentración de grasas a comparación de la mantequilla, que es más cremosa, y tenemos la manteca de cerdo. En esta ocasión nosotros vamos a ocupar mantequilla para darle otro toque de sabor. Otra de las cosas que también podemos jugar, nos pide leche. Entonces, en la leche, por ejemplo, podemos sustituirlo también con agua. Esto ya también, como les digo, va a depender del tipo de la dieta. Entonces, podemos sustituirlo con agua. Y también otro de los ingredientes que nos piden es vainilla. En este caso, nosotros estamos usando un baluarte de Slow Food que pertenece aquí a México, que es de la Chinantla. Y del cual pues estamos orgullosos de este producto. Entonces este es el que vamos a ocupar nosotros para nuestras conchas, que entonces le va a dar un toque más especial, porque aparte es vainilla completamente de producción agroecológica, y aparte es el sabor es su sabor es más potencial. Y si no tienen, no pasa nada, tenemos lo que comúnmente conocemos, que es la esencia de vainilla. De hecho, la podemos encontrar de este tipo y la podemos encontrar en color transparente, o sea, el líquido es transparente, como agua. Entonces, sin ningún problema, cualquiera de ellos, y es al gusto. Entonces, ya va a depender de ustedes a lo que le quieran agregar. Entonces, tenemos aquí nuestros ingredientes y los huevos. Los huevos, por ejemplo, nosotros tenemos ahorita dos tipos de huevos, que es el comercial y el orgánico, ¿vale? Entonces, obviamente nosotros vamos a usar huevos orgánicos, que incluso es de un mercadito que tenemos ahora, el mercadito agroecológico aquí en San Cristóbal, y que ellos se dedican a pues hacer una producción, como bien lo dice, agroecológico, orgánico, y de cuidar pues estos alimentos o estos ingredientes para nuestra cocina. Y lo importante en esta receta, que eso va a ayudar a que haga leude o como decimos fermente o infle, si es como lo quieren llamar. También se conocen tres tipos de levadura para pan, ¿no? Para el pan puede ser, comúnmente los panaderos, como esta parte tradicional en la bollería mexicana, ocupan la levadura en polvo, que ahorita no la tenemos, o también se conoce como levadura instantánea, o por ejemplo esta es la levadura fresca, ¿no? Entonces más o menos el porcentaje es de la levadura en polvo es
el doble de la levadura fresca que se tiene que utilizar para para la masa, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de los gramajes. Pero en esta ocasión vamos a usar un poco de masa madre. Por ahí se los había puesto en la receta. Entonces, pero igual, si no pueden usar levadura, no tienen masa madre en su casa, pues la levadura fresca o la levadura instantánea puede servir para ello, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. El proceso de este pan es un poquito un poquito tardado. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer, por ejemplo, la masa y ahorita, por ejemplo, para la masa, les decía que es un poquito tardado. Entonces vamos a hacer la masa, tenemos que llegar al punto de elasticidad, tenemos que dejar fermentar. Posterior a eso, nosotros le llamamos la técnica de ponchado, que literal una vez fermentada tu masa, lo vas a ponchar, y una vez ponchando, podemos empezar a hacer las figuras, ¿no? Entonces, en este caso, como son bollos, vamos a hacer, pues ahora sí que vamos a pesar las cantidades al gusto que nosotros querramos, esto porque lo estamos haciendo en casa, ya dependiendo, ¿no?, de cada uno de qué tamaño quiere su concha. Por lo regular nosotros lo armamos entre 50 a 70 gramos, mucho 80 gramos, y es una concha considerable, entonces de un tamaño considerable, ¿no? Y posterior a eso dejamos fermentar en la charola otro rato. Una vez que haya doblado la cantidad del fermento, entonces le ponemos la costra. Después de la costra dejamos otro rato para fermentar, porque la costra lo que va a hacer es ponerle peso, y entonces va a hacer que pues no sé, ¿cómo se llama? Haga que nuestro pan o nuestro bollo baje un poco, y entonces tenemos que dejar fermentar para que entonces a la hora de hornear, de hecho, la forma en que el punto que sabemos que ya está en nuestra concha es cuando la movemos, y diríamos por ahí que parece gelatina, entonces la masa se mueve, y entonces ya es un punto para poder meterlo al horno, ¿vale? Vamos a iniciar con nuestra masa, porque también tenemos muy poco tiempo. Bueno, entonces, y también tenemos sal. Pueden usar sal de grano o sal de la convencional, de la que tenemos comúnmente en casa. Entonces nosotros vamos a usar sal de grano. Entonces, vamos a irnos un poquito rápido. Para nuestra masa vamos a poner nuestros polvos en la mesa. En este caso, otro de los polvos es nuestra vainilla, entonces vamos a poner vainilla, y aquí sí voy a ser un poquito generosa. A mí me gusta esta vainilla, y la verdad es que yo agradezco mucho a nuestros amigos de la Chinantla por tan deliciosa vainilla. Vamos a poner el sal de grano. Si quieren trocearlo un poquito está bien, y si no, así. Ponemos el sal de grano, incorporamos bien, agregamos el azúcar, y comúnmente nosotros en panadería decimos hacemos un volcán, ¿no? Entonces, ya que se haya incorporado, aquí es meter completamente las manos, hacer el volcán, tal cual. ¿Y para qué hacemos el volcán? Porque en medio vamos a ir poniendo los líquidos. En este caso, los líquidos son la leche, los huevos y también dentro de los líquidos, entre comillas, sería la mantequilla. La mantequilla tiene que estar, nosotros le llamamos en punto pomada, que quiere decir que tiene que estar aguadita, ¿vale? Entonces, una vez que esté aguadita, se lo vamos a incorporar y lo vamos a ir incorporando con toda la masa.
les va a empezar a quedar, va a empezar a hacer pastosita nuestra masa, y entonces podemos ir incorporando nuestra leche de poco en poco. También de poco en poco, ¿por qué? Porque no se les vayan a dejar caer de un solo tiro y entonces se les va a desparramar en toda la mesa y entonces ahí van a hacer pues un tiradero. Y acuérdense que pues la harina es es un poco escandalosa, así que cuidado nada más al usarla. Yo sugiero siempre que cuando vayan a trabajar con harina, ya sé que la mayoría lo hace en su casa, ponerse un mandil, pues sugiero que siempre lo hagan, porque si no de repente terminan todos, o sea, su ropa termina enharinada, ¿no? Entonces tenemos esto y vamos a agregar los huevos. Bueno, en este caso yo sugiero que lo vayan abriendo, que lo pongan en otro recipiente, más bien lo rompan en otro recipiente. ¿Para qué? Para que no se les vaya a ir un pedacito de algún cascarón o algo, y entonces de repente sí nos descuidamos en ese sentido, y cuando venimos a ver estamos comiendo nuestra concha, nuestro pan con un pedazo de cascaro, ¿no? Que va a ser calcio, sí, pero pues no lo queremos. En esta ocasión no lo queremos. Entonces, una vez ya teniendo todos los ingredientes, vamos a ir un poquito más rápido. Teniendo nuestros ingredientes, jugamos con la masa y agregamos nuestro fermento. Si se dan cuenta, ya se incorporó, ya la consistencia es diferente. Aquí yo recuerdo muy bien a un amigo nuestro que nos decía, bueno, un chef que nos decía: ustedes desquítense con la masa, ¿no? Entonces, es como de, ¿qué quería decir con eso? Pues se nos decía que prácticamente agarráramos la masa, que más bien como también una de los tips es que al agarrar la masa, por ejemplo, y golpearla o azotarla hacia la mesa, era como una de las cosas que nos ayudaba a nosotros a tener un poco más de consistencia o elasticidad. Una vez ya estando aquí, porque también, como les decía, es un poco complicado trabajar con masas, tenemos también muy poco tiempo, entonces ya tenemos esta parte incorporado. Si sienten que se les está pegando, pónganse un poco de harina en las manos sin ningún problema. Yo ahorita, por ejemplo, estoy quitando toda la masa, que lo ideal es trabajarla y trabajarla demasiado para que llegue hasta el punto de elasticidad, ¿no? Entonces, ya que también vean que su masa se les está pegando en la mesa, sin problema pueden ponerle otro poco de harina para que quede en una consistencia como esta, ¿no? Ya incorporada la masa, debe quedar en esta consistencia. Ya tiene todos los ingredientes. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Ahorita por tiempos, si se dan cuenta, mi masa no tiene grumos, está completamente lisa, y entonces en un recipiente como estos lo dejamos reposar para que empiece a leudar, ¿vale? Ahorita, por ejemplo, ya les voy a enseñar. Entonces, acuérdense, esta es nuestra masa, la incorporación de los ingredientes, de esta manera debe quedar, y denme unos segundos, voy por mi otra masita. Y miren, esta es la manera en que debe leudar. Leudar, fermentar, esponjar, como ustedes le quieran llamar,
Entonces es de las maneras en que debe de quedar. Y si se dan cuenta, está completamente lisa. De hecho ya tiene aquí se empieza a romper. Esa es una parte como de todo el aire que se ha incorporado. Y también lo que les decía hace rato es ponchar, ¿no? Ya tenemos esto y ¿qué pasa? Ponchar. Si se dan cuenta, ha bajado su volumen, entonces queda menos de la mitad, ¿vale? Nos vamos a seguir con estas. Y por ejemplo, ya tenemos esta masa. Vamos a usar esta masa que ya teníamos leudada y que acabamos de ponchar. Entonces aquí va a depender del gramaje que ustedes quieran. Les digo que nosotros por lo regular usamos entre 50 hasta 80 gramos de masa. Ya que tenemos nuestra masa ponchada, vamos a empezar a darle forma para los bollos. Entonces para los bollos vamos a agarrar la cantidad deseada o el gramaje que ustedes gusten y vamos a bolear, ¿no? Esa es la técnica que se ocupa. Y entonces el boleo es el dedo pulgar con el resto de los 4 dedos. Es como dirían por ahí, hacer una casita, y el cual es menearlo o moverlo, girarlo para que se vaya haciendo nuestro bolillito. Una vez estando, si se dan cuenta, por lo regular aquí en esta parte queda la parte que va como juntando todo el exceso de masa o todo como la parte en los doblajes de la masa y arriba tiene que quedar listo. Entonces una vez listo, lo vamos a dejar en nuestra charola. Aquí nosotros ya teníamos uno que incluso también pues por tiempo teníamos que avanzar, ¿no? Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Dejamos esto tantito, dejamos nuestra masa ahí y en un bowl, en otro recipiente, vamos a hacer nuestra costra. En este caso vamos a usar manteca vegetal, que es lo que les pedí en la receta, y es el mismo tanto de manteca vegetal como harina y azúcar gras. Entonces vamos a juntar los 3 ingredientes y vamos a hacer la misma preparación. ¿Y qué consistencia tiene que quedar? Pues la misma de una masa, ¿no? Como nuestra masa que hicimos tiene que quedar. No necesita agua, no necesita absolutamente nada de líquidos. Entonces vamos aquí, por ejemplo, al incorporarlo, también si gustan ustedes incorporar chocolate, porque esa es la tradicional, puede ser de vainilla o de chocolate. Pueden ponerle, incluso aquí en el restaurante, ahorita jugamos con sabores, colores y demás, y entonces incluso podemos hacerlo aquí. Nos encanta jugar con los sabores chiapanecos y estamos usando, por ejemplo, cascalate, pinole, en algún momento en las costras se le puede agregar chía, por ejemplo, y si no en la costra, en la masa también podemos jugar con ello, ¿no? Pero eso ya poco a poco se los vamos a ir diciendo. Entonces, ya teniendo nuestra costra, si se dan cuenta, igual si sienten que para despegar necesitan un poco de harina, sin problema se lo pueden poner. Incorporamos bien nuestra masa, o nuestra costra, es como una masita de galleta. Y una vez teniendo ya esto, lo que vamos a hacer si se dan cuenta, miren cómo quedó. Ahorita vamos a ver.
miren, entonces ya estoy en nuestra costra, ¿vale? Ahora, lo más fácil para ustedes va a ser con un rodillo. Aquí nuestras mujeres mexicanas saben hacer tortillas, pero para que no se nos complique tanto, podemos hacerlo con un rodillo. ¿Qué hacemos? Estiramos, por ejemplo, y una vez estirando, sin problema, y ya ustedes va a depender del grosor que quieran, ¿no? Con un cortador hacemos, les digo que la harina es un poquito, un poquito, se me fue la palabra, pues escandalosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra costra, no hay necesidad de barnizar, si ustedes quieren no hay necesidad, y entonces tenemos nuestra costra. Lo que les había dicho, nuestra masa no alcanzó a fermentar ahorita para un poquito más, entonces esto debe estar un poquito más levantado. Vamos a poner nuestra costra. ¿Qué hacemos nosotros? Por lo regular en las panaderías convencionales o en cualquier otra panadería tradicional también, lo que hacen es, por ejemplo, con moldes, hacerle la costra, la figura de la costra, ¿no? Bueno, aquí ya me pasé, es que estaba un poquito pureza. Entonces, le ponemos y ¿qué hacen? Entonces, con el cortador es algo semejante a esto y traen como diferentes dibujos, diferentes grietas, y entonces hacen esto para que quede marcado. En nuestro caso lo hacemos más tradicional, dejamos poner la costra tal cual, así lisa, para que después en el fermento se vaya abriendo de esta manera, ¿no? Entonces aquí le falta un poquito de fermentación, unos 5, 8 minutos más para fermentar. Y recuerden que la fermentación del pan va a depender también del clima, ¿no? Por lo regular el pan necesita de un clima cálido, pero no pasarse de la temperatura, ¿no? Porque también, por ejemplo, nosotros en San Cristóbal estamos a un grado de 25, 28 grados, ese es un clima perfecto, en el sentido sí, todo dentro de nuestro espacio, por ejemplo, como nuestra cocina, está el movimiento, ¿no? Y entonces están los fogones abiertos, prendidos y demás, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, si pasa más de 32 grados, 30 y tantos grados, tendríamos que tener un poco ahí de pendiente, en el sentido de ir viendo más o menos en cuánto tiempo se va a fermentar, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros aquí en San Cristóbal, nuestra fermentación más o menos le va a llevar como 40 minutos, entre 30 a 40 minutos, pero en las zonas más calientes puede ser menos. Y ya estando nuestras conchas de esta manera, vamos a meter al horno. Nuestro horno tiene que estar aproximadamente entre 180 y 200 grados para que se pueda a cocinar bien, se pueda dorar bien. ¿Qué pasa también? Es que dentro del horno, más o menos lo que dura nuestra concha en el horno es entre 18 a 25 minutos, más o menos, ¿vale? Y vuelvo a lo mismo, recuerden la altura en donde estén, eso también va a depender mucho de cuánto va a durar, ¿no? Entonces 180, 200 grados centígrados. Y pues aquí tenemos nuestras conchas ya terminadas, ya horneadas. Se dan cuenta, por ejemplo, estas ya están doraditas. Nuestra cobertura es de vainilla, nuestra cobertura es de chocolate. Bueno, aquí se le cayó un poquito y es justo lo que les decía, ¿no?
que como nosotros lo hacemos completamente liso, la fermentación es la que ayuda a darle la figura o las grietas a nuestro pan, y entonces, si se dan cuenta, pues no son iguales. Entonces no es como la concha tradicional en donde se ven las líneas marcadas, sino aquí la fermentación lo da, ¿vale? Y otra, ya para finalizar con estas conchas, otra de las cosas que también se ha visto con las conchas y que de repente ha sido como un hit dentro de la panadería, es que, ¿cómo se llama? De que se pueden comer rellenas, ¿no? La tradicional es esta y se acompaña con un chocolatito caliente, ¿no? Ya sea con agua o con leche, el chocolate. Y entonces, por lo regular, por las tardes, anteriormente también se acostumbraba esta tardes de test, y entonces a partir de las 6 de la tarde ya podíamos hacer como se reunían las familias, y entonces, ¿cómo se dice? Se reunían las familias, y entonces para convivir pues ponían esto, ¿no? En nuestras casas, aquí en México, pues es la concha y el chocolate. Luego la concha y algún té, la concha de un café, pero el tradicional es con chocolate. Una vez ya teniendo nuestro chocolate, nosotros aquí tenemos crema pastelera, manjar, comúnmente aquí conocido en San Cristóbal, y la idea es cortar a la mitad, y si se dan cuenta nuestra concha también por dentro para que vean, y untamos. Estos rellenos pueden ser dulces o incluso también pueden ser salados. Se come en el salado, por ejemplo, puede ser frijoles con crema ácida. Es muy, muy tradicional. Y es como un sándwich, ¿no? Entonces ya tenemos nuestras conchas. Eso sí, también la costra queda muy porosita, y entonces también es como otra de las cosas a la hora de romper nuestra concha, por ejemplo, como esta, es que la costra se le va a caer, ¿no? Y de hecho la tradicional es chopearlo en el chocolate y llevárnoslo a la boca. Espero que esta receta de conchas mexicanas haya servido para ustedes. Si lo van a hacer en casa, por favor, si tienen alguna duda, escríbanos, háblenos y con gusto les resolvemos su duda. Y también otra de las cosas es que si lo van a preparar, por favor, etiquétenos, manden sus fotos de cómo les salieron sus conchas y ustedes jueguen con los sabores. Díganos también qué tipo de grasas, harinas o estas combinaciones hicieron sin ningún problema. Y pues espero que verlos pronto en el restaurante Coconó. Recuerden que nuestro restaurante es parte de la tradición chiapaneca, porque damos a conocer platillos tanto de ciudad como de los pueblos indígenas, y obviamente apoyamos a nuestros pequeños productores, usamos producto local, producto de temporada. Muchas gracias por vernos, su servidora Claudia Santis, y detrás de la cámara, Yosa de la Cruz. Muchas gracias.